Buenos días, queridos alumnos del Centro Universitario Tapatío, de la Licenciatura en Ciencias de la Educación y Pedagogía. Primeramente, quiero agradecerles por tomarse el tiempo para observar el siguiente video, que es el encuadre de nuestra materia, que estaremos cursando ya en este tercer cuatrimestre de su licenciatura. Como bien saben, la materia se denomina como Teorías del Aprendizaje. Mi nombre es Abimelec Sánchez Celso. Soy licenciado en Pedagogía y Educación Religiosa. Soy licenciado en Ciencias de la Educación. Tengo una maestría en Educación y bueno, actualmente estoy cursando el doctorado en Pedagogía. Me es grato para mí compartir con ustedes esta materia que abona a su formación académica y que sobre todo nos lleva a visualizar la práctica docente. Creo que si estamos en esta carrera es porque la mayoría vamos a estar frente a grupo, o por lo menos eso es el pensamiento que tengo, ¿no? Para ciencias de la educación y pedagogía. Voy a compartir con ustedes este temario, que es lo que nos va a regir durante el cuatrimestre. Cada uno de los contenidos que vamos a estar trabajando van a estar abonando también al trabajo de aula y al trabajo de investigación que vamos a estar realizando. Espero que a lo largo de la materia podamos concretar cada uno de los conocimientos que se espera, pero también podamos llevarlos a la práctica. Si bien es cierto, ustedes están en la primera etapa de su licenciatura, pero también esta primera etapa formadora debe de abonarles a todas las estrategias que puedan ustedes obtener para el campo laboral. Actualmente transitamos por un sistema educativo y también por una problemática educativa que necesita de pedagogos que verdaderamente estén formados, que tengan la capacidad de afrontar las problemáticas que se viven en las aulas, pero también que tengan la capacidad de diseñar estrategias de intervención para su práctica docente. Voy a comenzar analizando a grandes rasgos cada uno de los contenidos que vamos a estar desarrollando a lo largo del cuatrimestre. En un primer momento, vamos a abordar la temática de teorías del aprendizaje bajo tres subtemas: conocimiento y realidad, proceso de aprendizaje escolar y maduración sociocognitiva y maduración socioafectiva. Cuando hablamos de teorías del aprendizaje, no solamente podemos quedarnos en lo que dijo un teórico, en lo que investigó un teórico, sino también esta parte de cómo nosotros a partir de la estructura del sistema educativo podemos conocer cómo es una teoría de aprendizaje, cómo se lleva a cabo en la práctica real y cómo esta propia teoría tiene un proceso. Todo proceso de aprendizaje va a responder a una secuenciación lógica, ¿sí? De las estrategias de intervención. ¿Para qué? Para que podamos llegar a esto último que aparece como subtema, a una maduración sociocognitiva y socioafectiva. Como ustedes ya han analizado algunos teóricos, por ejemplo, Piaget, que habla sobre cada una de las etapas cognitivas, el cognitivismo de Piaget, y cómo cada una de ellas responde a una tarea específica de los procesos de aprendizaje. En un segundo momento vamos a hablar del cognitivismo, el cognitivismo en el aula, el papel del lenguaje, el rol del maestro, el papel de la didáctica, el escenario del aprendizaje y la evaluación en el cognitivismo.
¿Qué tan importante que a estas alturas nosotros abordemos este contenido? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, estamos transitando entre un paradigma educativo y otro, como lo es el de la nueva Escuela Mexicana para Educación Básica, inclusive en media superior, pero no está distante de este apartado, que es el cognitivismo, es decir, los, las habilidades o aprendizajes esenciales que se necesitan en el alumnado. Pero para ello entonces necesitamos observar el rol de cada uno de los miembros de la comunidad educativa. Háblese del maestro, háblese del alumno. Y también el papel que juega el lenguaje, pero no solamente el lenguaje como un sistema escrito, sino el lenguaje como un sistema más estructurado y globalizado de lo que podemos comunicar. El papel de la didáctica. La didáctica entendámosla como una rama de la pedagogía que nos ayuda a entender no solamente el uso del material, sino la propia creación de procesos de enseñanza-aprendizaje. Y ahí donde entonces podemos retomar como esta oportunidad didáctica de las ciencias sociales, didáctica de las matemáticas, didáctica del lenguaje, etcétera. El aprendizaje, en el tercer momento vamos a hablar acerca del aprendizaje como conducta observable. Si bien es cierto, la conducta se observa y la conducta está estrechamente ligada a lo que es el aprendizaje. Vamos a revisar lo que es el realismo y asociacionismo y el condicionamiento clásico y operante, que yo creo que ustedes a lo largo ya de estos 2 cuatrimestres que han cursado pueden lograr diferenciar entre lo que es el condicionamiento clásico y operante y cómo a partir de estas posturas teóricas asociamos que la conducta siempre se va a observar y que la conducta siempre va a ser parte de los aprendizajes. En el cuarto módulo hablaremos acerca ya del condicionamiento clásico, es decir, el adiestramiento en clase, el concepto de un estímulo, los estímulos condicionados, estímulos incondicionales, el concepto de incentivo, los motivos, el maestro como adiestrador y el alumno como adiestrado. ¿Por qué? Porque entonces nosotros empezamos en nuestro rol de formadores con el proceso de enseñanza, ¿sí? Y para que nosotros podamos realizar este proceso de enseñanza, necesitamos del adiestramiento. Sí o sí nosotros adiestramos. ¿Cambia el modelo? Sí. ¿Cambia la forma del adiestramiento? Sí, en nuestros días, pero no por ello dejamos de adiestrar. Por ejemplo, la enseñanza de las matemáticas, la enseñanza del español o del lenguaje, la enseñanza de las ciencias naturales, la enseñanza de la formación cívica y ética, etcétera. Cada una de estas materias nos ayudan a nosotros a adiestrar a otros y crean procesos. Pero para poder adiestrar, entonces necesitamos de una negociación que en medio de esta negociación entra lo que es el estímulo. También vamos a hablar acerca en el quinto módulo del condicionamiento operante, es decir, cómo este tipo de condicionamiento parte desde los refuerzos, ¿sí? El refuerzo que se hace en una conducta, el refuerzo que se hace en una actitud, ¿sí? Y cómo estos refuerzos, llámese condicionados o no condicionados, van a tener una tarea importante en el aprendizaje del alumno. Suponiendo que, como ejemplo, tenemos un alumno que no sabe leer, ¿qué tipo de refuerzo voy a utilizar yo? ¿Condicionado o no condicionado? O, por ejemplo, si tengo un alumno con una conducta disruptiva, ¿qué tipo de condicionamiento voy a utilizar? ¿Sí? En el sexto módulo vamos a hablar acerca del pensamiento creativo. Y ahí donde les decía, no nos vamos a quedar solamente en la parte de el adiestramiento,
sino cómo a partir del adiestramiento nosotros vamos a descubrir que en el alumno existe la posibilidad de crear nuevas habilidades, pero que no son habilidades que están fuera de sí, sino que son habilidades que los tiene, pero que necesita explorarlos. Es ahí donde vamos a entrar a revisar el contenido de qué es la creatividad, cómo desarrollamos la creatividad, inclusive nosotros como docentes, cómo ponemos en práctica la creatividad docente, condiciones para el pensamiento creativo y la intervención docente y su formación creativa. Es decir, si el docente no es creativo en sus estrategias, en sus modelos, ¿sí? En cada una de las habilidades que quiere desarrollar con el alumno no va a poder eh, tomarlos como referencia. ¿Por qué? Porque entonces no pasamos de una simple teoría o un modelo tradicional de docente. A veces pensamos que el alumno no es creativo, ¿sí? Más bien, no hemos despertado esa habilidad en el alumno. En un séptimo eh, contenido vamos a analizar acerca del criticismo, que en la actualidad, en el nuevo modelo educativo 2022, se habla mucho del pensamiento crítico. Pero entonces tenemos que observar qué es el pensamiento crítico. ¿Cómo vamos a desarrollar el pensamiento crítico? ¿Cuáles serán las condiciones o requerimientos mínimos para desarrollar el pensamiento crítico? Y este apartado está estrechamente ligado con el pensamiento creativo y el cognitivismo, porque tiene etapas, tiene procesos. ¿Cuál es la relación entre la teoría y la práctica del criticismo y el docente y alumno crítico? Porque a veces podemos pensar o podemos hablar mucho de pensamiento crítico, pero verdaderamente, ¿cómo desarrollamos el pensamiento crítico? Y por último, vamos a hablar acerca de la inteligencia, no menos importante y que juega un papel indispensable en la construcción de los procesos de aprendizaje. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia como destreza mental, las inteligencias múltiples y el desarrollo de la inteligencia. Cuando nosotros realizamos una hipótesis, solemos decir, es que el alumno no es creativo. Muchas veces también pensamos lo mismo de la inteligencia, es que ese alumno no es inteligente. No, la inteligencia, aunque es nata del ser humano, pero necesita ser potencializada. Y para ello vamos a revisar algunas consideraciones para potenciar la inteligencia. Ahora, vamos a revisar cómo vamos a evaluar nuestra materia. Hay algunos criterios que ustedes deben de cumplir en el parcial uno, parcial 2 y en el ordinario. Para cada uno de ellos tenemos el criterio de examen parcial con un 30%, investigaciones que van a realizar con un 20%, trabajo en el aula junto con la asistencia con un 10%, el proyecto que ustedes van a presentar en cada uno de los parciales y al término del cuatrimestre con un 30%, un examen final con un 10% que nos da un total del 100%. Para el parcial uno y parcial 2, como no hay examen final, sino es el ordinario, este porcentaje se agrega al proyecto, es decir, cuando presentan el producto parcial del proyecto, que voy a pasar a explicar en qué consiste su proyecto para que lo vayan visualizando. El proyecto se titula Diseño de un ambiente de aprendizaje disruptivo. Es decir, vamos a hacer este juego de pasar de una metodología tradicional a una metodología activa, creando ambientes de aprendizaje. El objetivo es que como alumno de tercer cuatrimestre, no solo memorices autores, sino que diseñes una intervención docente real basada en las diversas corrientes del temario que hace un momento expliqué. Vamos en la fase de fundamentación, es decir, la teoría. El alumno deberá seleccionar una problemática común en el aula.
¿sí? Por ejemplo, falta de motivación, problemas de conducta, bajo razonamiento crítico, etcétera, ¿sí? Para ello necesitamos entonces indagar cuáles son esas problemáticas que se viven en el aula y justificar su abordaje desde, uno, desde el conductismo, es decir, definir el uso de estímulos y reforzadores clásicos y operantes para la gestión del aula; desde el cognitivismo, establecer el rol del lenguaje y el escenario de aprendizaje para el conocimiento, para que el conocimiento sea significativo; y el pensamiento creativo y crítico, es decir, diseñar condiciones que fomenten la formación creativa del alumno. Cualquier problemática va a tener estas tres características. Se va a fundamentar en esas tres características. En la fase de aplicación, que es el número dos, es la práctica. Deberás crear una planeación didáctica. Sé que a estas alturas aún no sabes a lo mejor cómo se hace una planeación didáctica, por lo cual, como docente, voy a acompañarte en ese proceso, pero que debe de incluir, uno, el adiestramiento consciente, es decir, cómo usarás incentivos y motivos para captar la atención inicial; el desarrollo de inteligencia, actividades diferenciadas basadas en las inteligencias múltiples para que la inteligencia se trabaje como una destreza mental, tomando como referencia las 8 inteligencias múltiples que nos proporciona Howard Gardner; y la evaluación cognitiva, es decir, a partir de un sistema de evaluación que no solo mida conducta observable, sino procesos mentales, que es lo último que nosotros perseguimos al momento de realizar la práctica educativa. Y en el proceso número 3, en la fase 3, es el producto final. Y este se titula como un simulador de aula. Es decir, el alumno presentará una microclase, ya sea presencial o grabada, que tú lo realices en casa o en algún aula si es que tienes eh, una práctica ya actual de docencia. Si no lo es así, hay que buscar con quién vamos a realizar esta práctica, donde actúes como docente crítico. Deberás demostrar cómo transitan del condicionamiento operante hacia el desarrollo de la autonomía y criticismo. Para ello, entonces, tenemos que observar cómo se va a evaluar el proyecto. Siguiendo los criterios de nuestra materia, tenemos la investigación teórica con un 20%, que es el sustento del conductismo, cognitivismo y criticismo; la planeación didáctica del 30%, es decir, el papel de la didáctica en la intervención docente; y la ejecución del proyecto con un 30%, es decir, la relación entre teoría y práctica en el aula. Esto nos va a permitir a nosotros, pues, obtener una calificación aprobatoria al término del cuatrimestre, así como poner en práctica cada uno de los contenidos que vayamos analizando. Espero que este video que acabo de compartir con ustedes sea de su ayuda y les ayude a despejar dudas que tengan. Asimismo, sea una pauta para que ustedes sepan hacia dónde vamos con esta materia, cuáles son los contenidos que vamos a estar analizando. Cualquier duda o pregunta, estoy a su disposición en Classroom y próximamente en nuestra primera clase de la próxima semana. Esperando que tengan un excelente día, me despido de ustedes y es un gusto coincidir en este cuatrimestre.